política pública, entregamos unos premios y un reconocimiento que es el impulso y la motivación para que cada vez más organizaciones sigan apostándole por la economía circular. Y para este bloque me acompaña una mujer que es sinónimo de liderazgo, elegancia y compromiso social en Colombia. Es modelo, actriz, empresaria, quien ha llevado el nombre de nuestra tierra con orgullo a diferentes partes del mundo. En varias pasarelas la hemos visto, sé que ustedes la van a reconocer. Bienvenida a la Cumbre Global de Economía Circular Nova Next Summit, Belki Arizala. Gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Oye, me como siempre, guapísimo, súper elegante. ¿Cómo está? A la altura de Belki. Pero a la altura de esta primera cumbre de economía global. Ese nombre es diferente. Es único. Inclusivo además, porque nada más global que lo que realmente se hace desde la raíz, desde la esencia. Y es que Colombia se construye desde las regiones. Y me encanta ser embajadora de buena voluntad de UNICEF y de la Unión Europea en este país, que desde esas veredas, corregimientos y destinos turísticos siempre estamos forjando una Colombia que para mí brota leche, miel y café. Y campesinos, porque ellos son los que hacen todo esto posible. Y qué bueno que esa economía circular, sé que comienza en lo rural y ojalá se pase a las ciudades, porque somos los quienes vivimos en las ciudades los mayores responsables de que esto ocurra, que los elementos se puedan reutilizar y volver al ciclo como se debe. Y no termine los botados. Pero por supuesto, por esta tarea se hace con este tipo de encuentros y quiero felicitar al señor Milton porque yo sé que se hizo un plano hace un año, me imagino que eso está ahí trazado, soñado y ya hoy es un hecho realidad. Bendiciones y muchas gracias por esta invitación. Ibagué siempre nos ha recibido a todos con los brazos abiertos. A la alcaldía, la señora alcaldesa bellísima hoy también estuvo, Joana estuvo ahí presente en un evento con Ágata Ruiz de la Prada, me encantó estar hoy ahí con ellos invitados, y es que como modelo tengo también una gran responsabilidad de invitar a los diseñadores para que siempre cuidemos el agua, y este tema es clave aquí. Hoy vamos a hablar de eso que nos apasiona, la sostenibilidad desde la creatividad y la industria. Pues recordemos, Belki, que tenemos cerca de 30 delegados hoy aquí en esta ciudad de diferentes países del mundo y vamos a terminar, como ya nos lo dijiste, con una muestra, con un desfile increíble con la diseñadora española Ágata Ruiz de la Prada. Y mañana también tenemos desfile. Te quiero contar que mañana aquí en este escenario voy a estar liderando la primera cumbre de turismo internacional para hablar de cooperación sur-sur entre África, América Latina y el Caribe. Y mañana también tenemos dos desfiles. Uno con la diseñadora que me viste hoy, que es Zulma Arizala, mi hermana, y otra con la diseñadora local Annette Bennett. Ustedes no se pueden perder este espacio, va a ser a partir de las 3 de la tarde y cerramos con un cóctel para celebrar este encuentro que ya empezaría a hacer eco en todas partes del mundo. ¿En dónde va a ser esto, Belki? Aquí mismo, aquí mismo. La programación. Es que la programación está increíble, como la programación de hoy. ¿Hoy qué tenemos? Mire, vamos a empezar inicialmente este bloque de la tarde a hablar del recurso vital, usted ya nos lo dijo, el agua. ¿Qué seríamos? Pues no existiría simplemente la vida. Estamos buscando vida en otros planetas, pero primero, como no hay planeta B, hay que resolver la que tenemos en este mundo. Entonces, por eso, vamos a invitar a una pequeña charla. ¿Quiénes vienen? Vienen, aquí están presentes en este escenario el ingeniero Roberto Santofimio, gerente general de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado, IBAL, un profesional con casi 40 años de experiencia, y junto a él el ingeniero Juan Martín Zuluaga Tobón, experto en generación de energía y saneamiento urbano con estudios en Suecia y Japón. Ellos nos presentan el conversatorio, el sistema de agua potable de Ibagué como ejemplo de economía circular. Bienvenidos, un fuerte aplauso por favor, y bienvenida Belki. Gracias.
Buenas tardes, Juan Martín. Queremos hablarles sobre un proyecto que desarrolla la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ival SASP oficial. En los sistemas de acueducto y alcantarillado de los servicios públicos, pues hay que plantear cuáles son los recursos que se requieren para garantizar la prestación de esos servicios públicos. Hay que mirar cómo se optimiza ese recurso, cómo se verifica cuál es el insumo que es necesario, cómo se establece cuáles son los productos que se generan y los que aparentemente serían como un desecho, un residuo, que en la economía circular se convierten en una circunstancia que hay que saber aprovechar y saber identificar. Una empresa como la nuestra, productora de agua potable para la comunidad y recolectora de aguas residuales para llevar a un sistema de tratamiento, pues requiere el insumo básico del agua, pero genera una serie de elementos a través del proceso que se convierten en posibilidades de economía circular. Bueno, como lo dice el señor gerente, la economía circular no es ajena al sector del agua y específicamente a las empresas de acueducto y alcantarillado. Y al final hay una oportunidad muy grande de este territorio, de Ibagué. Y vamos a empezar por dónde se aplica la circularidad en agua potable. Cuando nosotros optimizamos el servicio, dejamos de hacer uso del servicio, hacemos un uso racional, estamos aplicando el primer principio de la economía circular, no utilizar el recurso. El control de pérdidas de agua en una empresa de acueducto es básicamente eso. El uso racional y eficiente de todos nosotros en nuestras casas es eso. Aparecen de ahí otras oportunidades de uso de recursos en el proceso de tratamiento. Las arenas. El primer proceso de tratamiento de agua potable es retirar del agua cruda, una vez la tomo yo de un cuerpo de agua, retirar las partículas finas, arenas. Esas arenas hoy en día muchas empresas de acueducto ya las recogen, las utilizan en procesos constructivos. Ahora, en sistemas de tratamiento de aguas residuales hay grandes oportunidades en este país, en esta región, aquí en Ibagué. Lo primero está el compost. Una vez yo haga un tratamiento de aguas residuales, obtengo lodos, obtengo agua residual que puedo utilizar para el sector agrícola. Hoy en día en Europa ya el fósforo, el nitrógeno de las plantas de tratamiento de aguas residuales lo separan y lo aprovechan directamente para la agricultura. Y en otro aspecto relevante, cuando yo hago un tratamiento de los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de agua residual, genero biogás. El biogás puede servir como combustible para la flota de camiones, de vehículos de la empresa. El biogás, si yo le retiro el gas carbónico y lo limpio, puedo obtener metano. Y el metano inclusive lo puedo inyectar a la red pública de gas. Muchas empresas en Europa ya hacen eso. Está el agua regenerada, el agua que sale del proceso de tratamiento de aguas residuales, obviamente el agua lluvia, y entramos al punto más importante que nos interesa contarles hoy. Nuestras ciudades están ubicadas en montaña, tienen la oportunidad de generación de energía hidroeléctrica a través de su infraestructura de acueducto. Y aquí el gerente nos va a contar de un problema y cómo esto se ha convertido en una oportunidad. Bueno, para empezar a hablar de ese tema, hay que decir que hace muchos años en Ibagué se buscaba un proyecto para incrementar la cobertura, para cubrir áreas de la ciudad que no tenían suministro de agua potable a la población, y pensando en esto se generó un proyecto en donde se definió como fuente de abastecimiento el río Cocora. El río Cocora está encañonado en las montañas que nos rodean y tiene una toma
cuenca del río, que está a una altura significativa con respecto a Ibagué. Eso permite que por gravedad el agua llegue desde ese punto hasta la zona urbana. En ese transcurrir tiene cerca de 13 kilómetros para llegar a la ciudad, pues el río pierde esa gran altura y llega hasta el nivel del río Coello, que es donde desemboca en Cocora, y de allí sube hasta la parte más alta de la línea de aducción, que es en Boquerón. Luego desciende alrededor de unos 6 kilómetros, 700 metros más, para llegar hasta la planta de la Pola, teniendo nuevamente una depresión, un paso bajo por el río Conveima, pero asciende a la planta de la Pola, y es tanta la energía hidráulica que maneja esa aducción del río Cocora, que aún llegando a la planta de la Pola nos permite contar con 47 metros de cabeza disponible en el acceso a la planta, donde se convierte en alternativa para abastecimiento, tratamiento del agua y suministro a la ciudad, pero adicionalmente tiene toda esa energía que en el momento se restringe a través de unas válvulas reguladoras para evitar las incidencias de esa carga sobre el sistema de tratamiento en la principal planta de la ciudad. En el año 2016, 2015, 2016 hubo una crisis del agua en el país, fenómeno de Niño, y eso impulsó diferentes proyectos que necesitaba Ibagué para suplir las necesidades de agua en verano y poder contar con un acueducto alterno en épocas de invierno de alta turbidez del Conveima. En ese momento se hizo un rediseño del proyecto Cocora, acueducto complementario, y ahí fue que identificamos la posibilidad de generación de energía. Esa posibilidad entonces, como lo decía el gerente, era cambiar unas válvulas reductoras de presión que disipaban esa energía, y la idea era considerar la instalación de un generador que supliera energía al IVAL y a todo el sector, digámoslo, de su infraestructura de agua potable y tratamiento. Es decir, partimos de una fórmula para solucionar una problemática de suministro y de incremento de cobertura, que además significaba, después de que se hizo un replanteamiento del proyecto, una alternativa para contar con una fuente más y no depender únicamente de una cuenca como la del Conveima, que en ocasiones tiene bastante problema para el abastecimiento, para la captación, debido a los incrementos de turbiedad con el invierno o debido a la reducción de caudal en los periodos de verano. De ese problema llegamos a una solución que hidráulicamente permitía tener otra fuente, pero que adicionalmente, como decía Juan Martín, nos permite pensar en la generación de energía a partir de esa agua que de todos modos sigue llegando a la Pola para el suministro de la población, pero ahora tiene un segundo uso, el uso para generación de energía. Entonces, en el año 2024, mediados del 2024, el IVAL contrató los estudios y diseños, no solamente la parte técnica, la parte financiera, la parte social, la parte ambiental, para la estructuración del proyecto. Y el proyecto, básicamente desde la perspectiva de infraestructura, lo que contempla es una construcción de una tubería de derivación exactamente en la llegada a la planta La Pola 1 y 2, y de ahí entra a una turbina ubicada en una casa de máquinas. Planteamos una turbina tipo Banqui Crossflow, que funciona muy bien en unos ángulos de caudal amplio, pero sobre todo cuida, digámoslo así, el golpe de ariete o a cierres bruscos, una onda que se genera hacia atrás en la conducción, buscando protegerla. Planteamos toda una serie de cambios en la parte eléctrica del IVAL para conectar los equipos, y finalmente todo un tema de instrumentación y control. Y es que el otro problema que se determinó cuando se hizo el análisis de la posibilidad de utilizar esa aducción para una segunda tarea, que era la generación de energía, es cuánto consume el IVAL
en energía permanentemente para la operación. ¿Qué se logró determinar? Que la empresa, por tener una planta de una tecnología ya antigua, consume energía para el movimiento mecánico de los sistemas de floculación, pero además para el lavado de los filtros tiene que estar permanentemente bombeando a un tanque en la parte alta de Belén, que genera un consumo casi que 24 horas de energía para garantizar ese bombeo. Adicionalmente, se puede establecer que la empresa tiene otros puntos donde consume energía. Tiene las instalaciones administrativas y operativas dentro del mismo sector de la planta, y por supuesto ellas tienen un consumo de energía permanente para los equipos de cómputo, para el trabajo en oficina, para la iluminación de seguridad que se tiene que tener, y tiene la necesidad de consumir energía en otros puntos de la ciudad donde están las plantas de tratamiento de aguas residuales. Con todo ese panorama y ese entender que se requiere energía, pues el planteamiento de generarla directamente desde la aducción recoge una nueva razón para justificarse. Bueno, respecto a la capacidad de generación, haciendo los análisis hidráulicos y el factor de planta, digámoslo, el dimensionamiento de los equipos, se requiere o se posibilita contar con una potencia de 0.33 megavatios disponibles en la planta de la Pola. Estos son 330 kilovatios, es una energía importante que permiten al año generar 1.930.000 kilovatios hora. Es una gran cantidad de energía. Hoy en día esto implica más o menos suministrar la tercera parte de la energía que requiere el IVAL, pero le da la posibilidad además de darle energía a unos nuevos proyectos que ya vamos a ver más adelante de mayor consumo de energía. Entonces lo que se plantea es simplemente aprovechar una infraestructura que está construida y que garantiza el caudal de la nueva fuente hasta las instalaciones de potabilización, y con ella generar la energía que consume la empresa, y podría tenerse un excedente para utilizar en otros procesos de la misma entidad o para ser negociados con la empresa comercializadora y que hace el suministro de energía en la ciudad. Ese es el punto. Yo quería resaltar que más o menos el consumo de energía obliga a un pago de 70 millones mensuales por parte de la empresa por los gastos que esa energía implica, pero además, como decía Juan Martín, es una condición en donde 100.000 kilovatios hora se requieren al mes para garantizar los procesos que se desarrollan en la entidad. Bueno, ¿en qué estado está el proyecto? El proyecto ya tiene estudios y diseños para construcción, está en un proceso de modificación de la concesión de agua ante Cortolima. Eso significa que necesitamos agregar un uso adicional que nos debe permitir la corporación, que es para generación hidroeléctrica, obviamente para autoconsumo. Acordémonos que usamos solo el agua que se requiere para el tratamiento de agua potable. En otras palabras, la prioridad siempre la tendrá el tratamiento de agua potable. Y lo que hacemos es aprovechar su paso hasta la llegada de la planta. Estamos en un proceso de terminando la viabilización técnica y financiera ante la URME. Este proyecto es sujeto de financiamiento. Estamos buscando ese visto bueno de ellos para que entidades como Findeter o otras bancas pues aporten los recursos y le presten la plata al IVAL y no tenga que poner el IVAL su recurso. Y finalmente estamos en un trámite de conexión al operador de red. ¿Esto por qué? Porque nosotros, pues el IVAL no va a dejar de estar conectado a Celsia, que es el operador local. Básicamente lo que hace es, en la medida que genere la energía, la consume, y los excedentes, cuando los tiene, los entrega al operador. Él está obligado a comprarlos, y al contrario, si no hay generación de energía, el IVAL tiene la garantía de contar con el servicio del operador local. Ese es el estado del proyecto, ya está valorado, ya tiene ingeniería de detalle, ya tiene definida la turbina, como decía Juan Martín.
ya tiene establecido, incluso hay planos que muestran cómo se haría la derivación con un bypass para llegar hasta la casa de máquinas donde estaría la turbina, y cómo desde la turbina se evacúa el agua que ya pasó por ahí, que ya generó el proceso hacia el sistema de tratamiento actual en la Pora, manteniendo las condiciones actuales de potabilización del sistema y el concepto de la fuente alternativa que significa Copora para la producción de agua hacia la ciudad. Entonces, el proyecto se puede decir que está concebido en su totalidad, que está diagnosticado, que nos faltan los trámites. Ya lo decía Juan Martín, la corporación tiene que abrir la posibilidad de, además de la concesión que está para consumo humano, la de generación de energía, el trámite para conseguir la financiación y, por supuesto, el entendimiento con el generador local de energía o el comercializador local de energía para poder garantizar todos los puntos de la lista de chequeo que se exigen para un tipo de proyecto de esta envergadura. Bueno, gerente, ¿qué beneficios trae la autogeneración para el IVAL? Bueno, lo primero es garantizar que puede cubrir su consumo y que tiene un excedente que pudiera permitirle, por ejemplo, cambiar su sistema actual de desinfección, que es con inyección de cloro gaseoso, a un sistema que sea mucho más moderno, mucho menos riesgoso, como es un sistema en donde se genere el propio desinfectante, que requiere más energía, pero se podría cubrir con la que se genera aquí, y lo cual le permitiría modernizar sus procesos operativos en la potabilización del agua a los ibaguereños. Y, por supuesto, vincularse de pleno a este proceso de economía circular, porque está reutilizando un recurso y aprovechando lo que ya tiene para no perder esa energía que hoy en día se disipa en unas válvulas reguladoras. Bueno, este proyecto aprovecha unos incentivos tributarios, más del sector de energía, que ojalá se llevaran al sector de gestión de residuos. Básicamente un beneficio a todo lo que es el aprovechamiento de fuentes no convencionales de energía. Ahí están obviamente la eolar, la eólica, pero están las pequeñas microcentrales. Y básicamente son unas exenciones de impuestos en renta, en IVA, en aranceles, que hacen que, digámoslo, su cierre financiero sea más fácil. Este es el caso del IVAL, y además es muy importante que ustedes lo tengan presente en el sector de economía circular, ponerle cuidado a la taxonomía verde de Colombia. Muchas veces no somos conscientes de eso. El país ya definió una serie de sectores que tienen tasas de crédito preferenciales, están en este documento de la Banca de la República, y obliga a la banca comercial, a la banca de fomento, a dar esas condiciones de crédito a los proyectos que cumplen con unas características especiales, sobre todo de manejo ambiental, de manejo de comunidades. Entonces esa es otra de las ventajas que tenemos, digámoslo, a favor. Y finalmente, este proyecto, por generar una energía que es limpia, evita la generación de alrededor de 390 toneladas de carbón equivalente, que es, digámoslo, por reemplazar el desarrollo o la generación de esa energía por combustibles fósiles. Además, es la oportunidad, después de presentar este proyecto, de decir que la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado está interesada en buscar otras alternativas de generación de energía. Tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales en el Tejar, en donde los reactores UAS producen un gas que actualmente quemamos hacia la atmósfera, que podríamos utilizar para generación de energía, y, como decía Juan Martín, incluso para conectarlos a sistemas de conducción de gas. Pero también tenemos una serie de residuos, de lodos, de cargas que se producen en las plantas de aguas residuales, que podrían también ser objeto de un tratamiento y se vincularían seguramente a los sistemas de abonos y de fertilizantes agrícolas que se utilizan en todo el departamento del Tolima. Son opciones que la empresa viene explorando. La más cercana, la más
La más próxima es esta de generación de energía a través de la aducción del río Cocora, y es lo que queríamos presentar a ustedes en este espacio que se nos brinda dentro de la cumbre. Es la oportunidad de mostrar que la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado está comprometido con la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Martín. Gracias a los ingenieros Roberto Santofimio y Juan Martín Zuluaga. Ahora, José Fernando, el diálogo se vuelve internacional.